Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Nuevamente les saludo en el nombre de Jesús. Y vamos a leer en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Bueno, anoche les decía, ¿ustedes quieren saber por qué la Biblia es el libro más leído? Pues vamos a mirar algunos apuntes que tenemos sobre este tema y que el Señor nos ayude y sea de bendición para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento para recibir su palabra. Amén. Y a mí me dé palabras para hablar conforme a su voluntad. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta mañana estoy delante de ti una vez más y te doy gracias, Señor, por la bendición que tú me has regalado de poder presentar tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables a través de tus siervas, Señor, y esta palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Te lo ruego, Señor, en tu nombre glorioso y bendito, soberano Jesús. Bendice a los amigos que están aquí con nosotros y que están también en la transmisión, a los hermanos. Guárdanos y ayúdanos y bendícenos con tu palabra gloriosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Demos alabanza al Señor. Nuevamente digámosle al Señor, gloria a Dios. Bueno, estamos como muy calladitos. Aquí están los redimidos, aquí estamos los hijos de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué no cantamos ese coro? Aquí está el poderoso. ¿Cuántos creen que aquí está el poderoso? Pues aquí está Él, gloria al Señor, y a Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Y aquí están los hijos de Jesucristo, gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, y le cantamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder.
trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, que está de poder. Aleluya, 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 gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, aleluya. Oh, alabanza, Señor Jesús. Alabanza, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Siéntense, hermanos, y adoremos al Rey. Adoremos a nuestro Dios, gloria al Señor. Que no falte la palabra de adoración para nuestro Dios en nuestra boca. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué la Biblia es el libro más leído? Bueno, hermanos, yo estuve averiguando y créanme que pues es muy emocionante para nosotros los lectores de la palabra del Señor y que amamos la palabra de Dios, encontrar en todas las páginas de internet que el libro más leído es la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia se menciona siempre ocupando el primer lugar en la lista de todos los libros que más se leen y además que se deben tener en cuenta no solo por su esencia espiritual, sino también por la gran riqueza literaria. En el mundo secular valoran mucho la palabra del Señor, el libro, las Sagradas Escrituras como un libro de gran valor literario, por la diversidad de géneros literarios, de recursos que se utilizan para expresar la palabra de Dios. Entonces, en el mundo de las letras, la Biblia está entre los libros más hermosos, escritos de una manera muy, muy hermosa. Y es que además es el libro que más se ha traducido. Bueno, en las sociedades bíblicas a nivel mundial, en el mes de agosto del año pasado, se dio un informe sobre la Biblia, sobre el proceso que lleva la Biblia, y dentro de ese informe que dieron, se dice que la Biblia se ha traducido de forma completa a 700 idiomas de los 7,000 que existen en el mundo. Bueno, les cuento que en este tiempo, ya en el 2021, se cree que hay 7,010 lenguas o idiomas que se hablan en el mundo. ¿Ustedes pueden entender esa cantidad de lenguas? 7,000 en el mundo entero. Y bueno, entre todas las lenguas, de esas 7,000, hay 5,000 que son lenguas nativas, que se han mezclado con otras lenguas, y hay 232 que son aproximadamente las lenguas originales, como el castellano, francés y las idiomas que se hablan. Pero de esas 7,010 lenguas que se están hablando en el mundo, la Biblia se ha traducido a 700 idiomas de manera completa. La Biblia, tal como está, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ha traducido en 700 idiomas y en 3,000 lenguas. En este momento, la Sociedad Bíblica de Colombia está trabajando en la traducción de la Biblia en lengua guayú. Se está trabajando. Una traducción no dura un año. La traducción de la palabra de Dios dura más de 10 años. Las lenguas originales con que se escribió la palabra de Dios fue el hebreo y el arameo. Se escribió el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Luego fue traducido todo al griego. Y posteriormente se hicieron otras traducciones hasta las que conocemos el día de hoy. Se considera que cuando los babilonios conquistaron Judá o Jerusalén, se llevaron muchas personas
y se inició con la lengua aramea, porque la lengua original del pueblo judío, del pueblo de Israel, era la hebrea, era la que más se hablaba, pero posteriormente, después de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia, digamos que la lengua hebrea fue perdiéndose un poco y se siguió hablando el arameo, que es la misma lengua hebrea, pero con algunos cambios. Posteriormente, entonces ya cuando volvieron nuevamente de la deportación, los escribas siguieron con las copias, porque se hacían copias escritas a mano. En ese tiempo todavía no habían imprentas, y las copias se hacían a mano, se copiaba de un rollo original a otro rollo, y para hacerlo tenía que hacerlo un escriba que era designado especialmente para ese oficio. Cuando el escriba estaba copiando el texto sagrado, lo hacía con una tinta especial y en un papel o en un elemento especial. Ustedes ya escucharon en el transcurso de esta semana que los diferentes elementos sobre los que se escribió la palabra de Dios fue la piedra, ¿verdad? Fue la arcilla, el pergamino, el papiro, las ostracas que fueron en tiestos de barro, y también en los muros se escribía palabra de Dios. Entonces todo esto los escribas lo recopilaron y ellos fueron copiando, haciendo copias de todos estos escritos sagrados. Y cuando ellos, por ejemplo, estaban escribiendo un capítulo, y si se equivocaban en alguna letra o en alguna palabra, tenían que volver a comenzar a escribirlo. No podía borrar como nosotros hacemos, borramos, hacemos un tachoncito y seguimos, no. Ellos volvían y comenzaban, cogían otro papiro u otro pergamino y sobre él comenzaban nuevamente a escribir. Esas copias también se demoraban mucho tiempo para hacerlo, porque no era como en el tiempo de ahora, con la facilidad que tenemos y con las imprentas que se transcribe de manera muy fácil. Entonces, esa fue la manera como se inició, y cómo hasta nuestros días, ya les mencioné que la Biblia se ha traducido a más de 700 idiomas y 3.000 lenguas. Un escritor del diario OK Diario, en un artículo que tiene como nombre Los 5 libros más leídos de la historia y por qué deberías tenerlo, expresó algo particular sobre la Biblia y dice que la Biblia es definido como el libro más leído de todos los tiempos. Se estima que el texto sagrado del cristianismo ha sido impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Es sorprendente, ¿verdad? Ustedes se imaginan 2.500 millones de copias de la palabra de Dios. Inicialmente, hasta el momento se cree que van en 6.000 copias de la palabra de Dios, que se han transcrito o se han impreso, considerando que supera en miles de millones al libro más leído después de él. Y voy a mostrarles cuáles son los 5 libros más leídos en el mundo. Entonces ahí tenemos la Biblia con ¿cuántos? Más o menos 5.000 millones de copias. El Corán es el siguiente libro más leído, que tiene 800 millones de copias. El Quijote de la Mancha, ¿cuántos conocen este libro? Este es un libro de la literatura española y conocido por nosotros, porque cuando estudiábamos, los que tuvieron acceso al estudio, y es un libro que nos hicieron leer. Yo recuerdo que a mí me hicieron leer El Quijote de la Mancha. El escritor es Miguel de Cervantes Saavedra, y dice que se han impreso 500 millones de copias de este libro. El siguiente es El Señor de los Anillos,
que es un libro de aventuras y es tiene 150 millones de copias. Y El Principito, que es un libro muy conocido también. Yo no sé si alguno de ustedes lo han leído. A los niños, a los adolescentes les ha correspondido leer este. El Principito es un libro más que todo infantil, pero tiene muchas enseñanzas. Tiene 140 millones de copias. Entonces consideremos, hermanos, cuánta es la diferencia. 4.200 ¿qué? Millones de copias de la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué se cree que la Biblia es el libro más leído? Bueno, además de esto, la Biblia está, el año pasado, en tiempo de pandemia, las sociedades bíblicas reportó que en formato digital, ¿cuál es el formato digital? El que viene en la tablet, en el que aparece en internet, ¿cierto? Que uno lo baja ahí a la aplicación que baja uno al celular, o al computador, o a la tablet. En ese formato digital, que tiene un mayor alcance, el reporte es que logró reunir en un solo lugar 2.500 textos en 1.622 idiomas el año pasado, solamente el año pasado en el tiempo de la pandemia. Y fue usado por más de 5.700 millones de personas o de usuarios. Amén. Mire, casi la misma cantidad de las veces que se ha impreso la Biblia. 5.700 millones de personas el año pasado leyeron las Sagradas Escrituras en formato digital. Esto es sorprendente, ¿verdad, hermanos? Y esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué la Biblia es el libro más leído? Pues vamos a mirar. Hay muchas razones, pero voy a citar tres razones que son realmente importantes que las tengamos en cuenta. ¿Por qué es el libro más leído? Una razón es porque la Biblia tiene el poder para trascender a través de los tiempos, a través del espacio, hermanos, a través de las lenguas. Y es que leíamos en Habacuc que toda la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Toda la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. La Biblia trasciende, ¿por qué? Porque tiene la palabra de Dios. Yo no sé si usted está seguro de que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo lo creo así, hermanos. Y yo quisiera que nosotros tuviéramos esa convicción, porque cuando ahí leemos la palabra del Señor, hermanos, es el mensaje de Dios para nosotros, para salvarnos, para edificarnos, gloria al Señor, para formarnos. Aleluya. Porque en Mateo 24:35 dice que la palabra de Dios no pasará, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, es decir, trasciende. Aunque esta tierra, aunque este cielo se acabe, la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, gloria al Señor. Aleluya, por eso tiene que ser el libro más leído en todo el mundo. Gloria al Señor. Y aunque todas las cosas se acaben, la palabra de Él permanece para siempre. La palabra de Dios ha sobrevivido por encima de todas las circunstancias de la vida. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando leemos allá se me pasó, en Éxodo, en el capítulo 32, cuando Moisés sube allá al monte Sinaí, el Señor le dice que subiera, y dice la palabra del Señor que sobre 2 tablas de piedra, con su mismo dedo, el Señor escribió los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 32, del versículo 15 al 19, yo creo que podemos leerlo esta mañana.
¿Y qué sucedió cuando Moisés bajó con las tablas de la ley? Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Y las tablas eran qué? Obra de Dios. Yo creo que es así. Yo lo creo. Yo creo que esto es verdad y pienso que no está escrito en un papel por estar. Yo lo creo que Dios mismo dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, porque Él la grabó con su dedo. Gloria al Señor. Dice, y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, porque cuando Moisés bajaba de estar allá con el Señor, el pueblo se había enloquecido, había hecho un becerro de oro para adorarlo porque Moisés se había ido y seguramente pensaban que Moisés no volvía. Y entonces respondió Moisés, no hay voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Destruyó, en otras palabras, los estatutos de Dios. Pero ahí mismo, en el capítulo 34, vamos a leer, porque como es la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y nadie puede destruirla. Así quemaran los libros que hay de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios permanece para siempre. En el capítulo 34, hermano Edwin, en el versículo 1, capítulo 34 de Éxodo, versículo 1 en adelante dice así, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, ¿como cuáles? Como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Amén. Hermoso, ¿verdad, hermanos? Es hermoso, hermanos, saber que Dios tiene todo el poder y toda soberanía, gloria al Señor. Y que si el hombre quisiera destruir lo que Él ha creado, Él vuelve y lo hace, gloria al Señor. Porque es de Él, gloria al Señor Jesucristo. También voy a comentarles otra historia. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Anoche la mencioné y hoy voy a mencionarla otra vez. Porque quiero resaltar que la palabra de Dios trasciende y está por encima de todas las situaciones. El pueblo de Israel con sus reyes se habían vuelto idólatras y se habían olvidado de la palabra de Dios. En el capítulo 22, del verso 8 al 13, dice la palabra del Señor que cuando Josué, ese rey que empezó a gobernar de 8 añitos, cuando tenía 18 años, él dijo, bueno, hay que reparar la casa del Señor, el templo que se ha construido para Dios. Y entonces dijo, hay que repararlo. Y encargó la obra a los sacerdotes y a los que trabajaban en la construcción. Y bueno, entonces el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Sigamos. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán,
a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: ir y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. ¿Por qué? Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Hermanos, miren que al transcurrir de los tiempos, el pueblo de Dios se fue olvidando tanto de Dios y de su palabra que no se mencionaba ya el libro sagrado. Y cuando se encuentran con este libro, porque Dios tiene todo bajo control, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué Josías dijo, bueno, hay que reparar la casa, hay que volver a mirar qué hay por ahí? Porque el Señor así lo tenía planeado, porque su palabra no puede pasar, porque su palabra permanece para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Y también quiero mencionarles otro evento en Nehemías 8, del 2 al 9. Cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, no leían el libro. No podían leer Nehemías 8. Del 12 en adelante podemos leer. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, porque después de que ellos volvieron de la deportación, le dijeron al escriba, traiga el libro de la ley, porque hacía mucho tiempo no lo leían, no escuchaban. Hermanos, hagamos de cuenta como en el tiempo de la pandemia que usted no podía congregarse. Y cuando se dio la oportunidad de congregarnos aquí, ¿qué hicimos? Quisimos venir a oír personalmente la palabra de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba sediento. Y entonces le dijeron a él que trajera el libro y el escriba lo trajo, el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren, hermanos, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de quienes, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Gloria al Señor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, todos estos levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y por eso la Biblia debe ser el libro más leído, porque se debe leer con entendimiento para poderlo comprender. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, es que esta palabra conmueve. Es que la palabra de Dios tiene el poder de conmover nuestra alma, nuestro espíritu, gloria al Señor.
Sí, porque la palabra es como martillo. Gloria al Señor. Pero también es como miel, como leche. Gloria al Señor. Qué bueno aprender a valorar la palabra de Dios. Y aunque el pueblo de Israel no había podido hacerlo antes, pero Dios les dio la oportunidad de volver nuevamente a escuchar su palabra gloriosa. A través de los tiempos, hermanos, en diferentes situaciones, el pueblo judío tuvo que esconderse al leer la palabra del Señor en cavernas, en cuevas, porque los perseguían. Los primeros cristianos fueron perseguidos y tuvieron que esconderse para leer la palabra de Dios. A quien les encontraran un texto sagrado, los mataban, algunos los decapitaban, bueno, y tantas cosas que tuvieron que sufrir. Y muchos de los cristianos tuvieron que enrollar los libros, los textos sagrados, meterlos en botellas y echarlos al mar para que no les hicieran daño. Y es así como se han ido encontrando los textos sagrados y se encontraron a través de los tiempos, y la palabra de Dios hoy permanece para siempre. Gloria al Señor. En el tiempo de los apóstoles les prohibían que predicaran de ese nombre, pero ellos no lo hicieron porque ellos sabían que esa palabra tiene poder. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, nosotros hoy tenemos la posibilidad de hablar libremente la palabra de Dios. Hoy tenemos la facultad y la libertad de leer la palabra en todo momento. Mire, en la iglesia católica les prohibían leer la Biblia. Y los que la leían, los curas, los sacerdotes, lo hacían en latín. ¿Quién podía entender lo que ellos leían? ¿Por qué? Porque el enemigo ha usado al hombre para ocultar la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios permanece para siempre, está por encima de todas las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Por esto es el libro más leído, porque la palabra de Dios trasciende. Gloria al Señor. Aleluya. También otra razón porque la palabra de Dios debe ser conocida y predicada en todo el mundo para testimonio. La porción que leímos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, porque toda la tierra, ¿qué? Será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Así tiene que ser la palabra de Dios, así que tiene que ser conocida la gloria de Dios. ¿Y cómo se conoce? Pues a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Por eso la Biblia es el libro más leído. ¿Saben? Estuve leyendo qué pensaban diferentes personajes influyentes en la literatura y en la historia. Y algunos decían, no, es que la Biblia es el libro más leído porque la religión cristiana es la más abundante en el mundo. Y es verdad, el cristianismo, entre comillas, con católicos, protestantes, ortodoxos y otras sectas menores, se dice que son 2.400 millones de creyentes cristianos. 2.400 millones en el mundo. Por eso se dice que la religión cristiana es la más numerosa en todo el mundo. Pero hermanos, consideremos 2.400 millones, entonces creen que por eso es el libro más leído, pero se han editado más de 5.000 copias, 5.000 millones, es decir, duplica el número de devotos. Y aparte de eso, me sorprende el dato que nos dio las sociedades bíblicas, de que el año pasado 2.500 millones de personas, 400 millones de personas leyeran las Sagradas Escrituras a través de la pantalla. Amén. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? En Mateo capítulo 24, versículo 14, también dice que toda la tierra será predicado, ¿qué?
y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Y dónde encontramos el evangelio? En la palabra de Dios, porque es el plan de Dios para salvación. Amén. Gloria al Señor. Y dice, ¿para qué va a ser predicado este evangelio en todo el mundo? Para testimonio ¿a quiénes? A todas las naciones, es decir, todas las personas tienen que conocer la palabra de Dios. Y entonces, después de esto, vendrá el fin. ¿Ustedes creen que estamos cerca del fin? El día del arrebatamiento de la iglesia está cerca, porque esta palabra del Señor se está cumpliendo. Y toda la tierra tiene que conocer la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué la palabra de Dios es el libro más leído? Porque tiene el poder para cambiar vidas, para salvar. Romanos capítulo 2, versículo 16. Yo creo que todos hemos leído 1:16, perdón, sí. 1:16. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué? ¿Para qué? Para salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos esta mañana? Si estamos aquí es porque queremos ser salvos, ¿verdad? ¿Y dónde está la salvación? Aquí en esta palabra. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, bueno, ahí dice que a todo el que cree, tanto a judío como a griego, es decir, de toda nación. Dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, gloria al Señor, es poder de Dios. Por eso la palabra es el libro más leído en todo el mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Y además, una de las razones que ya les mencioné, este hermoso libro es un tesoro para la humanidad. En él se encuentra la más variada presentación de géneros literarios, utilizando diversos recursos. Miren, hermanos, es el libro más completo. Es el libro más completo de todos los libros que se han escrito a través de la historia. Porque este libro, las Sagradas Escrituras, contienen desde la creación hasta cuando el Señor acabe con todas estas cosas y levante su pueblo y reine y gobierne y el pueblo de Dios viva por la eternidad con Él. Porque en esta palabra de Dios encontramos normas que nos ayudan a vivir en sociedad. Porque si usted no sabe leer, mire, hay hermanos que no sabían leer y aprendieron leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para eso también, para dar conocimiento y sabiduría. Gloria al Señor. Porque en la palabra de Dios encontramos diversas formas de Dios hablar, porque Dios habla de muchas maneras. Y cuando estuvo en su humanidad, habló por medio de parábolas, ¿verdad? Hizo cosas extraordinarias, predicó, gloria al Señor. Y nosotros en la Biblia encontramos libros históricos que narran la historia del pueblo de Dios, que narran los hechos extraordinarios que Dios ha hecho. Hermanos, y es que cuando leemos la palabra del Señor, el autor está presente. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos hablando cara a cara con Él. No de manera física, porque a Dios nadie lo puede ver físicamente, porque si alguien lo pudiera ver físicamente, en toda su gloria, en todo su esplendor, nadie podría sobrevivir. Pero nosotros podemos verle cara a cara, hablar con Él cara a cara a través de la Biblia. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y las hacemos con entendimiento, hermanos, nos conmueve y sentimos que la palabra de Dios transforma nuestra vida. Gloria al Señor. Nos muestra que realmente necesitamos de Él. Nos muestra que realmente debemos ser transformados por esta palabra gloriosa. Aleluya.
Por esta y muchas razones, hermanos, la Biblia es el libro más leído, no solo por el pueblo cristiano, sino por todas las personas aún ajenas a la fe en Dios. Aún quiero decirles, los ateos leen la Biblia. Sí, yo leí un artículo de un ateo que decía que leía la Biblia. Bueno, porque Dios es sabio, ¿verdad? Y Él inspiró a todos esos escritores para que escribieran y plasmaran en ella la palabra de Dios. Leer la Biblia es fascinante, pero para poder entender el mensaje verdadero de Dios tenemos que hacerlo con entendimiento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Para los ateos la palabra de Dios quizás sea locura. Para los letrados, la más valiosa obra literaria. Para los filósofos puede ser una ficción o producto de la mente humana. Pero para nosotros los que creemos, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, para nosotros es el mensaje de Dios. Es el más bello de todos los libros, pues en él encontramos el plan para una vida plena en Cristo que nos llevará más allá de la muerte, nos va a llevar a la vida eterna y estaremos con Cristo por toda la eternidad. ¿Vale la pena leer la palabra de Dios? Hermanos, si la gente que no conoce a Dios, que no cree en Dios, lee la Biblia, ¿por qué nosotros que somos sus hijos y que somos producto de esta palabra no lo hacemos? Que el Señor nos ayude y nos dé mucho entendimiento. Amén. Y valoremos lo que Dios nos ha regalado. Voy a invitarles que estén en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque, hermanos, mire, hermanos, Dios nos ha dado conocimiento espiritual y nos ha dado conocimiento secular. Amén. Y esto que hemos hablado hoy es porque Dios nos ha dado la facilidad y el poder de conocer todos estos registros y entender que Él es soberano en los cielos y en la tierra, que Él es el dueño de la ciencia y del conocimiento, que Él es el dueño de la sabiduría. Hermanos, y si nosotros queremos entender los misterios ocultos de Dios, leamos la palabra del Señor, leámosla y pidámosle al Señor que nos revele lo que en ella está oculto. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta mañana estamos delante de ti, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, muchas gracias. Aleluya, por esta palabra que tú nos has dejado. Gracias, Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Oh, permítenos entender, Señor, que es tu voz a nuestro corazón, Señor, que es tu mensaje a nuestra vida, amado Jesús. Aleluya, porque así como nosotros hablamos con quienes estamos cerca, con nuestra familia, con nuestros amigos, contigo hablamos a través de la palabra. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a valorarla y entenderla, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús.